Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este ciclo literario Los Infames. Bien, como siempre vamos a esperar 5 minutitos. Hoy vamos a estar con una invitada especial que se destaca en narrativa, Marcela Treves, desde San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Vamos a estar conversando con ella en una entrevista muy, muy interesante, hablando de narrativa, ¿no? Bueno, en 5 minutos empezamos. Hoy estamos entonces con una invitada especial, Marcela Treves. Ella ya está en contacto con nosotros. Ahí le voy a enviar a Marcela un link de transmisión que ella puede publicar en su Facebook, como para que sus amigos la vean. Y como siempre, bueno, nosotros le pedimos a todos ustedes que compartan este link de transmisión en sus Facebook, como para que los amantes de la literatura puedan disfrutar, obviamente, de la entrevista y de la lectura con nuestros invitados. El ciclo literario Los Infames, como ustedes saben, se transmite todos los días jueves y sábado a las 20 horas. Así que es un ciclo que se mantiene con el tiempo. Y bueno, estamos anunciando para el próximo sábado la presencia de la poeta Estefanía Ceballos, una gran amiga de Corrientes, que vamos a estar disfrutando de sus poesías. Como siempre también, ustedes, los que están viendo el vivo, pueden compartir sus comentarios o sus preguntas a fin de, bueno, de hacerle llegar a la invitada de hoy, bueno, justamente esas preguntas. Buenas noches a todos los que se van sumando ahí. En un minuto vamos a estar empezando con la entrevista. Hoy estamos con Marcela Treves. Vamos a pedirle a todos entonces, mientras se van conectando, que compartan este vivo en su Facebook. Vamos a estar así multiplicando la convocatoria. Bueno, el grupo Los Infames está en pleno proceso de producción de nuevas entrevistas, y vamos a seguir hasta mediados de diciembre y después nos vamos a tomar un pequeño respiro. Hola Liliana Bianco, la primera que salta. Vamos a tratar de nombrar a todos los que están comentando hoy esta entrevista y también a los que están preguntándole a la autora. Sus preguntas interesan, y esto tiene que ver con el modo interactivo con el cual siempre, bueno, hacemos estas entrevistas. Bueno, vamos a ir empezando entonces con esta nueva entrevista del día de hoy, jueves 5 de noviembre. Hoy estamos con Marcela Treves y bueno, ahí vamos.
Hola, buenas noches, queridos infames, seguidores de este ciclo literario Infames. Bueno, hoy estamos con Marcela Treves, estamos por compartir una hermosa entrevista, charla acerca de, bueno, la narrativa de la autora. Marcela Treves nació en San Nicolás, en provincia de Buenos Aires, es docente, ha participado en diversas antologías, y bueno, concursó en certámenes literarios locales, provinciales y nacionales, ¿no? Ha asistido a numerosos encuentros de escritores, tanto en la localidad de San Nicolás como en otros lugares del país. Ha compartido talleres y clubes literarios, ¿no? En el año 2017 presentó su obra Quiebres, su primer libro de cuentos. Pertenece a la comisión directiva de la Asociación de Escritores Nicoleños y actualmente se dedica, interesante, a la corrección de textos y a las tutorías literarias de manera presencial y también virtual. Entonces vamos a estar abordando algunos detalles de los datos de Marcela Treves aquí, a quien obviamente recibimos con gran honor. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo buenas andás? noches, Mario. Buenas noches a todos los infames y a todos quienes nos están viendo y escuchando. Sí, ahí vamos a ir invitando, ¿no? A todos los amigos que se vayan sumando. Como siempre, recordarte y recordarles a todos que esta entrevista queda en el registro de nuestra página en Facebook, y también luego el infame Héctor Ojeda la sube también a nuestro canal de YouTube. Así que la pueden apreciar en cualquier momento. Marcela, vamos a ir conociéndote un poco, vamos a conocer también tu obra con algunas lecturas. Sos de San Nicolás, pasaste allí tu vida, tu infancia, tu adolescencia. ¿Cómo es tu historia? Y Sí. principalmente me interesa de tu historia esas primeras lecturas, las que dieron inicio quizás digamos, a esta vocación literaria de contar y narrar, digamos, ¿no? Bueno, como no, nací aquí en San Nicolás, aquí trabajé, formé mi familia, me jubilé y bueno, estoy Mm, dedicada al tema de la literatura, que era una asignatura pendiente, y ahora que hay tiempo, puedo mm, hacerlo con mucho gusto. Y en cuanto a lo que me decís de las primeras lecturas, bueno, yo siempre fui muy solitaria, lo sigo siendo, y la lectura siempre fue un espacio provocado o no, donde siempre me sentí cómoda, me siento cómoda. Y mm, recuerdo siempre leer lo primero que me caía en la mano, un pedazo de diario, un libro, un folleto, cualquier cosa, para tratar de descifrar qué decía. Y bueno, tuve la suerte de que mi madre, también docente, me puso en contacto con muchos libros de diverso tipo, ¿no? Por supuesto, los mm, infantiles primero. Y mm, bueno, nunca dejé de leer, lo considero algo necesario para mí. mm. Hay una biblioteca, hay una escuela, hay una biblioteca personal de la familia. Este, co- eh, ¿Cómo empezó esto de ser escritora quizás en la infancia, en la adolescencia? Es un proceso de imitación digamos, de este esfuerzo que hicieron otros autores que vos leías. ¿Cómo empezó tu vocación literaria? Bueno, la biblioteca es fundamental en mi casa. Tengo una biblioteca personal que siempre intento acrecentar. Y con respecto al tema literario, bueno, yo comencé a escribir en la adolescencia, mientras Mm, transitaba el secundario, muy estimulada por mi profesora de castellano de ese momento, quien me incitó,
para que participara en los concursos de poesía que se realizaban todos los 29 de agosto como conmemoración de la escuela secundaria a la que yo iba. Entonces, fue quien, yo no quería saber nada, por supuesto, me sentía que no iba a dar con la talla para presentarme a concursar, y no, ella me impulsó, me dijo que probara, que confiaba en mí, que, bueno, y con ese empujón empecé a escribir poesía. Ahora nada que ver, ahora me dedico a la narrativa, pero mis comienzos fueron con la poesía en la adolescencia, gracias a esta profesora que tanto me estimuló. Y te convertiste en docente, profesora o maestra, profesora en letras. No, maestra, pero siempre más allá de los primeros grados que me han tocado, cuando tuve que dar área, siempre di el área de lengua, en muchas ocasiones con ciencias sociales, ¿no? Pero si no, el área de lengua, que siempre fue lo que más me gustó, tanto por una cuestión personal como por una cuestión de poder brindar lo que uno sabe, ¿no? Y bueno, decías que estabas, ya estás jubilada, pero recordá algo de esa experiencia de transmitirle al alumno el amor por la literatura. ¿Cómo se hace o cómo hacía Marcela Treves para transmitir justamente viste que hay una profusión de relatos cotidianos, y uno de esos relatos es el relato literario, ¿no? ¿Cómo llevar la atención del niño o del adolescente al relato literario, saliendo de esa profusión de imágenes, de redes sociales, de la televisión? ¿Cómo hiciste? Bueno, cuando yo ejercía, todavía las redes sociales no tenían la difusión que tienen actualmente. Entonces, bueno, digamos que el principal enemigo en ese momento era la televisión. Y bueno, yo creo que se trata de que desde la escuela uno brinde otros espacios. Y el ejemplo siempre es necesario, o sea, yo no puedo pedirle a mis alumnos que lean si yo no practico la lectura, sea por algo académico propiamente dicho o por la lectura por placer. Yo creo que todo iba encaminado a que algún día, por lo menos un grupo minoritario, se dedicase a la lectura por placer, que es muy difícil de conseguir en los chicos, porque generalmente la lectura viene abrazada a los textos que sí o sí hay que leer porque los programas lo indican, ¿no? Pero bueno, qué importante que colando entre esos temas que hay que dar sí o sí, o esos libros que son de lectura obligada, también podamos permitirle el paso a otro tipo de literatura que represente placer para el alumno. Claro. Yo creo que ese es el fin de todo docente de lengua, de literatura, ¿no? De la lectura por placer. Eso creo que es maravilloso. Nosotros habíamos discutido esa cuestión en algún momento con un invitado, ¿no? Y habíamos diferenciado justamente la lectura obligatoria que a veces se da en los círculos escolares, y la lectura por placer, que es la que siempre es la recomendable, ¿no? Así que bueno, es un aliciente esto de encontrar docentes que en esa obligatoriedad curricular metan también allí lecturas que lleven al encuentro de una literatura variada, digamos, ¿no? Salir del Martín Fierro, por ejemplo, y encontrarnos con otros relatos. Hablando de relato, sí. No, quería completar que, a ver, más allá de los autores conocidos y de los
textos que hay que leer obligatoriamente, hay muchísima oferta de literatura infantil y juvenil que está al alcance de los chicos en las bibliotecas de las escuelas. No es necesario a veces salir a comprar un libro, hasta los mismos docentes podemos facilitarla de nuestra propia biblioteca personal. Entonces, bueno, yo creo que eso también hace que el alumno le pierda un poquito de miedo, ¿no?, a esto de leer por placer, que parece algo tan rimbombante y que sin embargo es tan maravilloso. Claro. Marcela, vamos a hablar de relatos y vamos a hablar de narrativa y vamos a hablar de tu narrativa. Pero primero, te vamos a pedir si nos podés relatar algo o leer algo de tu narrativa, como para que nos vayamos conociendo tu obra. Bueno, gracias Rocío Acevedo, dice bienvenida Marcela. Ramona Yolanda Montiel también, que está siguiendo ahí. Gracias a todos los que están siguiendo este ciclo literario Los Infames. Bueno, ahora vamos a estar con la primera lectura de Marcela Treves. Bien, este cuento muy corto, como para comenzar, se llama Vicio y tiene un epígrafe de Charly García que dice: en esta sociedad todo el mundo tiene un vicio. La cara con veñas legales. La ropa y las zapatillas cómodas para iniciar la caminata por el circuito costanero la esperaban sobre la silla que vigilaba el ropero. Preparó el té amargo con leche, haciendo juego con su rutina. Lavó la taza y la cuchara y recogió las migas de las tostadas con sobriedad. Se miró al espejo. No quería estar despeinada para ese momento especial. Se aseguró de llevar consigo el elemento que iba a estrenar para cambiar su vida, para arrancarse el vicio que la subyugaba. Ahí estaba, bien guardado en la riñonera que prendió alrededor de la cintura, esa parte de su anatomía tan conocida por él. Dejó el celular sobre la mesada en un acto de sereno abandono. Cerró la puerta con llave y salió a matarlo. Ahí estamos, Ese final... Ahí estoy. Ese final es atractivo. ¿Cómo tratás los inicios y los finales de los cuentos? Porque siempre dicen, ¿no? Los inicios y los finales de los cuentos tienen que ser atractivos para el lector, como, por ejemplo, el inicio, como un anzuelo, como un enganche. Y el final, que tiene que ser incluso sorpresivo, algo, una puerta que abra, por ejemplo, a la epifanía literaria, ¿no? Digamos, al encuentro del sentido del cuento. ¿Cómo tratás los inicios y los finales de los cuentos? Bueno, coincido plenamente con vos, con eso que decís sobre los inicios y los finales, ¿no? Trato siempre de que el final sea sorpresivo, obviamente, porque creo que eso es el broche de oro de cualquier cuento, largo o corto. Creo que eso es lo que produce el efecto de que te acuerdes del cuento o no. No siempre los trabajo de la misma manera. Muchas veces tengo el final de un cuento o el principio o el desarrollo. No necesariamente comienzo siempre por redactar el inicio. Muchas veces tengo esas otras partes y tengo que ir en busca de las faltantes. Y es un trabajo interesante porque no creo que la estructura, esto de comenzar siempre a redactar por el principio y terminar con el final, sea algo
beneficioso siempre. O sea, creo que en algunos cuentos si se da así, bueno, fantástico. Pero si muchas veces uno tiene el final o la trama o el personaje, porque muchas veces no tengo cuál es la historia para contar aún, pero sí tengo el personaje o el lugar donde se desarrolla. Y voy buscando todo lo otro a partir de lo poquito que tengo. Y es un camino realmente muy, muy entretenido de búsqueda, pero a su vez también muy rico porque uno va tomando y va descartando, va eligiendo, va haciendo una selección de las posibles cuestiones para completar un cuento. Claro. Va tomando, va descartando. Decís, ¿alguna vez te quedaste en el medio de un cuento y el cuento se estancó allí y no avanzó? A mí me ha pasado, me ha pasado con algunos cuentos que quedaron estancados, o algunos personajes que necesitaban un desarrollo en su caracterización, un mayor trabajo justamente de caracterización. ¿Alguna vez te pasó esto de decir, uy, no puedo terminar el cuento? Me ha pasado pocas veces, afortunadamente, pero yo creo que todos quienes escribimos tenemos guardados unos cuantos archivos donde ha quedado algo trunco en la historia, ¿no? Como para retomarlo en algún momento futuro. Pero cuando me pasa eso, trato de continuar con otra cosa y dejar eso hasta que la cuestión se aclare, a ver por dónde voy a tener que ir para desbloquear el sendero. Claro, claro. Me haces acordar a Roberto Bolaño, que decía que había que trabajar no solamente en un cuento, sino en varios cuentos a la vez. ¿Cómo es tu dinámica de trabajo? ¿Trabajás un cuento o varios cuentos a la vez? Generalmente trabajo uno, pero cuando me veo con estos obstáculos de que hay una traba en algún desarrollo o que no tengo el final, trato de encarar una cosa nueva como para dejar eso que decante y haga su propio trabajo para el futuro. No estoy empecinada en terminar con eso sí o sí. Trato de buscar otra cosa y bueno, en el futuro vuelvo a ver qué puedo tomar de eso, porque a lo mejor tal vez eso que ya escribí y el lugar en donde me trabé no sea un brote nuevo, pero sí sirva para insertarse en otro cuento, en otra historia. Sí. Que también eso es un ejercicio interesante. Claro, sí. Me ha pasado con cuentos que tenían primero una dirección y después hicieron un giro y lo pude completar. Hay una pregunta, dice Rocío Acevedo, dice, ¿tenés algún relato tuyo el que más te guste, el que te identifica, el que vos decís, mira, este es mi caballito de batalla, como solemos decir los escritores, ¿no? Y si lo tenés y si podés leerlo, sería genial. Bueno, ¿cómo no? En realidad no es uno de los... No sé si tengo algún cuento preferido escrito por mí. Sí, por ahí uno va recogiendo opiniones a medida que la gente lee el libro o que a uno lo escucha leer el cuento en algún encuentro o en algún otro acto cultural. Y bueno, uno va tomando esas opiniones y se va forjando una especie de estadística, decir, bueno, este pegó por tal cosa, no fue tan bien recibido por tal otra. Sí tengo uno, tal vez podría decir que es el preferido porque es un cuento que surgió como un ejercicio de taller y que fue un desafío en el sentido de... Teníamos una polémica con la profesora que daba el taller en ese momento y yo le preguntaba si había material, porque nunca había estado hasta ese momento en contacto con algo escrito
enteramente en futuro, como así en potencial. Si bien muchos cuentos tienen partes donde se habla en futuro o donde se redacta en potencial, yo lo que quería saber era si había algo que estuviese enteramente escrito en esos tiempos verbales, ¿no? Sí. Y bueno, ella me decía que no, generalmente no, porque es muy difícil de sostener en la historia, tal vez no la historia que uno quiere contar, pero la estructura, al darle la forma, es complicada en el sentido de tener bien hechas las correlaciones temporales, cuando estamos escribiendo con tiempos verbales que no son los usuales, ¿no? Como el pasado o el presente. Sí. Entonces, bueno, me tomé el atrevimiento de escribir algo en futuro. Y bueno, ha tenido muy buena acogida ese cuento, siempre es bienvenido. Así que bueno, se los voy a leer. Se llama El Almacén. El edificio nacerá profundo en los atardeceres sobre la vereda flaca y gris, iluminado irrealmente por rayos de tubos fluorescentes que encenderé apurado al comenzar mi guardia nocturna. Muchos personajes esperarán mi llegada para iniciar un juego que tildaré de inoportuno. No se atreverán durante las horas de sol a los movimientos incipientes que yo permito en silencio. A pesar de todo, me sentaré en la silla tapizada a medias y beberé a sorbos un café antipático que me hará tolerar la noche. No querré enterarme por qué jugarreta vana de los acontecimientos me habrán ofrecido este puesto como sereno de almacén. ¿Acaso me hubiere ganado una minúscula fama de cuidador de letras al cabo de los años? No importará, porque la jornada no requerirá gran despliegue físico ni virtudes intelectuales sobresalientes. A poco de andar por una de las plantas de esa estructura de cemento húmeda y pegajosa, me toparé con la armadura brillante de un Quijote sin su Sancho, mientras una esquina será testigo de que un Hamlet en sus cabales ya no hablará con la calavera de su amigo. Desde un rincón, el insecto en que se convertirá Gregor Samsa volará con soltura, desvergonzadamente casi, sobre un Drácula que odiará la sangre. Un Dorian Gray entrecano escuchará ópera, mientras Emma Bovary, en medio de su sala, desechará el frasco de arsénico que decidirá no ingerir. Entre las estanterías oiré el alegato del gaucho Fierro al entregarse a los milicos, y un poco más allá adivinaré a Beatrice acurrucada en brazos de Dante. Mis pasos seguirán haciéndome intuir que el escarabajo de oro no poseerá acertijos y que Robinson nunca se embancará en martes 13. No podré contemplar todas las caras cuando Cortázar me invite a jugar a la rayuela, pero al tanteo y en sombras me hará llegar no al cielo, sino a ese mar en el que Hemingway habrá luchado con su pez elegido, y al fin el túnel de Sábato me devolverá la realidad. Resultará apasionante estar del lado oculto de la ficción. Retornaré a mi termo de café y dejaré que los espíritus literarios vuelvan a la vida por unas horas cada noche. Me gustará este trabajo y lo disfrutaré. A falta de aptitud y de algún sentido fundamental, solamente tendré una certeza habilitante para la función. Mi apellido es Borges. Mi apellido es Borges. Excelente final, ¿eh? Muchas gracias. Y hay tanta referencia, tanta historia de la literatura y bueno, vamos a hablar un poco de esto ahora. Vamos a dejar un poco la técnica y la actividad de taller para un poco más adelante. Yo les voy a mostrar, porque se veía un poco la biblioteca de
de Marcela Treves, allí. Y Marcela, la pregunta, después de esta excelente lectura, con tanta literatura encima, tanta intertextualidad, allí en este cuento que nos leíste, ¿qué autores referenciales tenés vos como para decir, bueno, yo voy también por ese camino, o me influenciaron, o los quiero dejar atrás? ¿Qué autores te hacen ruido a la hora de decir, bueno, yo vengo de allí, o me gusta esta narrativa? ¿Qué autores? En general me gustan los autores del género novela negra. Me apasiona, o el thriller psicológico me apasiona. Leo cualquier cantidad sobre ese rubro porque me apasiona. Así que mi autor favorito por ahí tiene que ver con este tipo de escritura, ¿no? Y es el sueco Henning Mankell, que ha escrito infinidad de novelas con su detective Wallander, que es el personaje de sus 10 o 12 novelas policiales, y ha hecho también una prolífica obra también en cuanto a literatura infantil, a dramaturgia y a otro tipo de obra dramática que es muy interesante. Ese es mi autor favorito. Y después, ¿Lo podés volver a reiterar? sí, Henning Mankell se llama. Murió creo que hace 5 o 6 años. Un autor sueco excelente, excelente, por lo menos para mi gusto. Y bueno, y también, ya que yo escribo cuentos, me gustan mucho los cuentistas. Por supuesto, Horacio Quiroga, Cortázar, Borges, ¿no? Pero también otros autores que por ahí no son tan conocidos, o sí. Me gusta mucho Mario Lebrero, un uruguayo que tiene unos cuentos excelentes. Yuri Herrera también. Pablo Murier. Tiene cuentos muy interesantes. Samantha Schweblin. Sí. Silvina Ocampo, por supuesto. Claro. Silvina Ocampo, infaltable. Bueno, Juan José Saer, que hoy mencionábamos algo antes de salir al aire. Bueno, hay muchos autores, realmente excelentes autores. La verdad, sí, muy variado, y uno quisiera a veces leer a todos, y parece una empresa, y ya lo decía Borges, parece una empresa acaso utópica. ¿Cómo te va con la lectura? ¿Es el inicio de la escritura? ¿Lees antes de escribir? ¿O es un proceso que lo haces en otro momento? Tenés en tu escritorio, cuando abordás la escritura, ¿tenés autores cercanos por allí o no? Mira, en cuanto al proceso de escritura, lo único que leo es si tengo que investigar alguna cosa en particular. Si bien mis cuentos son cortos, pero por ahí hay alguna información o algún tema que toco con el que no estoy familiarizada, entonces investigo sobre ese punto en particular, simplemente a título, primero por curiosidad, y segundo para que lo que yo cuento sea coherente y sea verosímil. Claro. La lectura para mí es por placer. O sea, todo lo que leo es por placer, independientemente de que después siempre algo queda de los autores que uno lee y vuelca algo, no porque pretenda copiar, porque tal vez uno puede pretender copiar haciendo un ejercicio en un taller, pero cuando no lo hace con esa indicación precisa, y son nosotros los que escribimos somos producto de nuestras lecturas también, o sea, siempre algo se cuela, aunque no queramos. Siempre hay lecturas que nos han
marcado o que descubrimos a un autor y nos queda dando vueltas alguna idea o alguna forma diferente de redactar, como para explorar, pero no para copiar, sino simplemente porque uno explora hasta que encuentra aquello donde se siente cómodo, ¿no? Exacto. Sí. Sí tengo siempre fanática con el tema de la corrección y bueno, lo que implica la tutoría literaria y la corrección de textos, siempre tengo el manual de gramática de la Real Academia Española y un libro que se llama Escribir Bien, que es de María Marta García Negroni, que es excelente, más allá también algunos del profesor Jiménez también. El libro es puramente de gramática que para quien, como yo, es fanático de que las cosas estén lo más perfecto posible, hacen falta, porque las dudas siempre están. Exacto. Nos estamos metiendo en el escritorio, en el lugar íntimo de trabajo de Marcela Treves, y nos está enseñando muchas cosas que son muy interesantes. Bueno, ahora vamos a ir a una lectura, pero te comento, bueno, ahí está Liliana Bianco, que dice, ese final que uno no se espera, dice, muy bueno. Rocío Acevedo, dice Marcela, bueno, ya leí Julia Jardón, qué gusto da oír la descripción de su trabajo. Blanca Saucedo de Formosa, con quien estuvimos aquí, una gran narradora. Héctor Luis Ojeda, que tiene tu libro de cuentos cortos, dice, un placer escucharla. Sí. Ahí van entonces llegando los comentarios. Vamos a otra de tus lecturas y después vamos a hablar del taller, la reescritura, y también vamos a hablar de tu actividad como correctora. ¿Cómo no? Este cuento se llama Bajo la sombra del árbol. Los libros yacen sobre la mesa, esperan la presencia de un lector inteligente. Pienso, modestamente, que yo podría ocupar ese lugar, bajo la sombra del árbol durante la mañana de lunes y de sol. Dentro de un rato, el césped absorberá no solo las palabras de quienes hablen en los otros sectores del club, sino también el agua del tempranero riego matutino. A excepción del mío, los sillones de madera remolonean aún. Hoy es un día especial. Es mi cumpleaños número 40. No sé por qué miro mi pie derecho, mejor dicho, la zona que no está cubierta por la sandalia de goma, y me doy cuenta de que ese trozo de mi ser posee una belleza algo funesta, como el resto de mi cuerpo, algo así como una preciosidad artificial a cargo del pedicuro que oculta las inutilidades del presente, por esa necesidad tan humana de que lo evidente sea principalmente armónico. La piscina está separada del sector donde me encuentro por un sendero que luce un ignoto tratamiento antideslizante. Las mesas, con las sombrillas desplegadas, reinan en este lado opuesto al agua. Parecen hechas a imagen y semejanza de enero y se ofertan a quienes quieran tomar posesión de ellas. A una cuadra de distancia aproximadamente, sobre una superficie que no acepta mucha sobremesa, esperan los espacios para la parrilla. Siempre he sido socia de este lugar en que conocí tantos enemigos, esos que duran toda la vida a costillas de amistades de verano. Si bien estas han sido completamente olvidables, aquellos gozan de una ubicuidad casi permanente ante cada cosa que no logro hacer. Pero tampoco quisiera reprimir sus nombres, porque me indican quién soy. Me han dejado entrar apenas el club abrió. Me gusta esa cosa veterana de mirar el sol aún agazapado en la aurora. Papá suele traerme a esta hora porque es uno de mis momentos favoritos del día. Me saludan los encargados de la limpieza. Rápidamente terminan su trabajo, juntan sus elementos y se van a repartir aseo a otra parte.
Mientras vuelvo a espiar el paisaje todavía inerte, presiento la ansiedad que va a carcomerme en unos instantes. Puedo hacerlo oliendo el aire húmedo que se sienta conmigo, tal cual aquella madrugada de suburbios en alcohol. Entonces, varias habilidades cayeron a la cuneta entre barro y amigos que no eran tales, o se derritieron cuando las luces del auto que no vimos traspasaron mi cuello. Los dolores siguen siendo intolerables a pesar de las drogas fuertes que me dan. Sé que soy una carga para mis padres. Desgraciadamente, mi lucidez no ha mermado. No lo ocultan. Los oigo hablar a menudo sobre tratamientos caros, obstáculos de las obras sociales, cirugías que podrían devolverme los movimientos, pero no la voluntad. Veo cómo se burlan de mí los libros que hay sobre la mesa. Uno tiene una tapa sarcástica y satinada que vanamente me desafía a que lo agarre. Sabe con creces que mi cuerpo flácido ha perdido esta lucha atemporal hace ya mucho. Veo los rojos y anaranjados despejar el cielo con la mirada esquiva. Veo el gorrión que me provoca desde una rama. Veo el pasto, mis sandalias, mis pies y la almohada que se precipita sobre mi rostro. Feliz cumpleaños, feliz, hija. Perfecto, perfecto. ¿Hay algo de autorreferencia, un elemento autobiográfico en este relato o es mero ejercicio de ficción, de invención, de imaginación? ¿Viste? Porque siempre a los autores de novelas o a los autores de cuentos se le preguntan, che, pero vos te metiste ahí y hay datos quizás de la realidad que uno toma, de la infancia, del recuerdo, de la adolescencia, de la memoria, que se insertan ahí, ¿no? ¿Se ve eso en tu narrativa? Sí, si bien a veces lo hago de manera consciente, la inserción de ciertos datos, en este solamente está lo de los libros, ¿no? Y lo del club, pero como para tener un sustento de dónde arrancar la historia, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, mis personajes son todos de esa calaña, son muy, muy turbulentos, muy atribulados, muy traumatizados. No me gusta el personaje simple, feliz. No, porque no es la literatura que me gusta leer tampoco. Sí, los personajes complicados, tanto en su conducta como psicológicamente, son muy atractivos en la literatura, ¿no? Esos personajes que por ahí son llanos, chatos, por ahí no atraen. Pero nos estamos metiendo justamente en la técnica narrativa, ¿no? Y bueno, vos hablabas hoy un poco de la actividad literaria, en la que hiciste esa prolepsis, ¿no? Ese cuento contado en futuro, con la predisposición de los verbos en futuro. Los talleres te dotaron de técnica, sirvieron para acrecentar tu obra y darle literariedad y altura y calidad. Sí, por supuesto. Uno siempre aprende, porque esa es la actitud con la que debe ir a un taller. Ese es otro tema interesante para conversar. Yo creo que los talleres son interesantes en tanto y en cuanto la actitud de quien concurre es siempre en positivo, ¿no? Si uno tiene la actitud de aprender y no de que por cada línea que lea lo van a aplaudir, ahí está también la actitud de cada persona que va al taller, ¿no? ¿Cuál es su inquietud al momento de presentarse y concurrir a un taller?
siempre se aprende, siempre se sacan datos, se sacan técnicas, se sacan lecturas, se sacan autores. Es muy rico el intercambio que se produce no solamente con la persona que coordina el taller, sino también con quienes están a la misma altura que uno en el sentido de aprendices. Sí tengo una crítica que por ahí es algo que no me atrevería a generalizar, pero sí sé que hay, me da la impresión de que muchos talleres no permiten que algunas personas que no tienen ciertos conocimientos básicos o cierto nivel que pretende el coordinador puedan permanecer en el taller. Y creo que eso es una crítica a la que hay que prestarle atención. No porque me haya pasado a mí particularmente, porque por fortuna siempre he leído, siempre he sido curiosa con la literatura, sigo aprendiendo, de hecho, dudas siempre existen y el lenguaje es dinámico, o sea que uno siempre va a estar captando cosas nuevas. Puede estar de acuerdo o no, pero siempre va a haber cosas nuevas, ¿no? Y yo creo que esa cuestión de los talleres, de no tener a veces niveles para que se puedan sentir cómodos todos sus integrantes, muchas veces se da, porque me pasa con las personas con quienes yo trabajo, que por ahí tienen una autoestima muy baja, que se chocan con personas que tienen egos muy grandes y que por ahí una cosa, ni el ego pequeño, ni la autoestima pequeña, ni el ego grande se corresponden en realidad con cada persona que la sufre, ¿no? Pero a lo que voy es que tal vez los coordinadores debieran plantearse, a ver, ¿quieren determinado nivel de aprendices en sus talleres? Bueno, entonces que pongan los requisitos para poder acceder a la inscripción. Claro. Ahora, si va a ser abierto para todos, hasta para aquellos que recién arrancan o que no tienen idea de un montón de cuestiones, que tal vez tienen unas tramas en su cabeza súper importantes y súper interesantes, pero no tienen los recursos para poder darle estructura a todo eso, se quedan afuera. O van a unas clases y se quedan afuera, porque no se les atiende esa particularidad, que si es totalmente incoherente, digamos, con lo que se pretende desde la escuela, ¿no? Que la escuela sea para todos, o sea, atender las posibilidades de todos los alumnos. Bueno, ¿por qué un taller solamente va a prestar atención a cierto nivel? Vos sabés que es muy interesante lo que decís. Es muy interesante lo que decís porque yo coordino un taller literario y esa realidad que la describiste así, tan bien, digamos, ¿no? Porque son todos aspectos que se dan dentro del taller, ¿no? Y a veces uno se replantea estas cuestiones como coordinador de un taller artístico, literario, ¿no? Y claro, uno ve que los propios talleristas cuando entran se autolimitan o se van solos, porque el taller que yo tengo es de acceso libre, digamos, ¿no? No hay limitaciones, pero también hay que motivarlos a no dejar el taller, ¿no? Porque ven quizás cierta altura en otros talleristas y se asustan y se van, digamos. Y un taller no tiene que expulsar a sus integrantes. Esa es una cuestión que yo siempre trato de corregir, ¿no? La verdad que lo que estás diciendo es muy interesante. Y por otro lado, lo que decía, si uno entra a un taller, tiene que tener la predisposición de aprender
y también digamos, de crítica y de autocrítica, o sea, de recibir también críticas y no enojarse por allí cuando se pretende no corregir, pero sí aportar al texto literario, ¿se entiende? Sí, Porque por ahí nos enojamos y nos vamos, ¿no? Porque nos dicen bueno, que hay que mejorar esto, aquello, ¿sí? exacto. Bueno, eso es lo que tiene que ver con lo que yo decía Mm, sobre el ego, ¿no? mm, Muchas veces, a ver, hay gente que necesita aplaudidores. Y bueno, mm, entonces, ¿dónde está la actitud? Si vos vas en busca de aplausos, vos vas en busca de aprendizaje, de técnicas, de conocimientos, de intercambio, no de montar un espectáculo para uno mismo. Pero bueno, claro. ahí está la habilidad también del coordinador del taller para poder Mm, prestar atención a toda esta diversidad que conforman los aprendices, ¿no? Que si tanto en la escuela decimos que hay que prestarle atención a la diversidad porque no todos tienen las mismas posibilidades ni los mismos mm, tiempos de aprendizaje, en un taller literario es exactamente igual. No veo por qué ahí no se respeta. claro, O claro, por lo claro. menos cuesta mucho llevarlo a la práctica. Entonces, Mm, eso es lo que siempre me ha quedado pendiente, como que siempre he hecho esa crítica, ¿no? Es sí. más, eh, yo creo que siempre se puede aprender, pero sí es fundamental la Mm, actitud con la que uno asiste a un taller. Si vos no vas para eh, aprender, si vas para mm, ver qué le podés copiar al otro, qué le podés criticar de manera, mm, a ver, no sé, infundamentada muchas positiva. veces. Sí. Sí, o la crítica por la Mm, crítica misma, mm, no es beneficioso ni para el tallerista, ni para el coordinador, ni para el mm. grupo que está interactuando en ese momento. Interesante, ¿eh? Interesante la pregunta que nos deja Marcela Treves a todos los coordinadores. ¿Por qué los talleristas dejan el taller literario? Es una pregunta muy compleja y yo creo que Marcela Treves la caracterizó muy bien hoy. Bueno, ahí leo Héctor Luis Ojeda, dice, el ego tiene que quedar en el perchero antes de entrar al taller. Dice, muy de acuerdo, ¿no? Sí, sí, Liliana totalmente. Bianco también dice, bueno, hay que ayudar a los otros, apoyarlo, ¿no? Y la actitud del Sí, coordinador es crucial, ¿eh? La sí, verdad, muy interesante este tramo hablando del taller. Vamos a dejar para más adelante el proceso de reescritura y corrección de la obra literaria. Ahora vamos a disfrutar de otra de tus lecturas, Marcela, muy interesante, muy interesante este tramo donde hablábamos de los talleres literarios. Vamos a otra lectura, Marcela. Marcela. Sí, estoy buscando. Bien, Ahí está. bien. Este cuento se llama Contramano y le coloqué un epígrafe de Ana María Patrone, que es una escritora con la que hemos compartido un encuentro aquí en San Nicolás. Ella es de origen uruguayo, pero está radicada en Brasil. Una muchedumbre grisácea y sin interés caminaba con paso firme. Tomás maldijo su suerte. El tiro lo sorprendió de contramano en medio de una manifestación. Apareció como respuesta a ninguna pregunta. Una detonación nítida que lo paralizó. No podía gritar para pedir socorro, tirado sobre la vereda. La única que podía hacerlo era Fabiana, su amiga, que lo miraba y buscaba compasión sobre el empedrado vacío. La sangre espesa era atraída por la gravedad desde la herida del abdomen hacia los adoquines que eran un colchón en ese momento. La gorra de su equipo favorito, que había tapado el cabello rubio, también descansaba sobre la vereda, a escasos centímetros de la cabeza. Desde otro ángulo veía el rostro de Fabiana, ahora tan colorado como húmedo, tan rojo
como las miasmas que brotaban del hueco lastimado. El anochecer había pasado a ser noche cerrada a través de los ojos del dolor. Pensar que venía tan entusiasmado contándole el proyecto que iba a emprender con su hermano, con tanta expectativa. Alguien en sentido contrario a la multitud apoyó el arma a la altura del estómago de Tomás y disparó. Los manifestantes ejercieron derecho del otro significado de disparar y comenzaron a correr con alaridos de fondo hacia la nada. Era mala suerte, realmente pésima, ser víctima de un tiro en una caminata por la no violencia. O paradójico, casi irónico. Aquella incipiente charla nocturna no había tenido el fin esperado. ¿Lo tendría? Tomás pensaba que mostrando sensibilidad social en los planes que había forjado, podría ser que Fabiana lo mirara con otros ojos, que al fin aceptara estar con él. Pero los ojos de ella se fijaron en otra cosa, algo que la perturbó y le hizo ruido muy dentro. Participar en una manifestación implica una masa de personas encaminadas en un mismo sentido y la pérdida de la conciencia de uno mismo en lo colectivo. Sin embargo, esa persona venía estrictamente, a los codazos, al encuentro de Tomás y Fabiana. La medialuna lucía muy clara en la piel del atacante. Todo fue rápido, hasta espeluznante. El tiro no había terminado de aturdir a Fabiana cuando se dio cuenta. Quien hirió a su amigo lo hizo eficaz, raudamente y sin titubeos. Y entendió. Fabiana comprendió lo sucedido mientras pedía socorro en vano a nadie. También ella raudamente dejó la escena corriendo hacia el otro extremo de la calle. Había reconocido aquel tatuaje, era único. Una de sus amigas íntimas se lo había hecho hacía 2 años. Suficiente para aclararle el pensamiento que no encontraba brújula. El interés amoroso tiene caminos insondables. Igual que el camino que tomó Fabiana, abandonando a Tomás sobre la vereda, solo con su sangre huidiza, cuando interpretó lo de la pasión y los celos. Alguien que mata por amor. Con esa persona, y no con otra, quería estar Fabiana, que siguió corriendo a buscar a la chica de la media luna. Excelente, excelente relato. Gracias, gracias. Y lo del abandono de Tomás. Quedó ahí, trunco, final abierto. Sí. La verdad, y la chica Fabiana yendo a buscar a la asesina, ¿no? Que mató por amor, ese detalle es muy interesante. Fabiana evidentemente es una chica psicológicamente dotada, ¿no? Un personaje psicológicamente dotado de algunos traumas complejos. Muy interesante. ¿Me recordás el título del cuento? Contramano. Contramano. ¿Por qué? Porque Ramona Yolanda Montiel dice cómo trabaja los títulos, si dan a entender los títulos, ¿no? Lo que se va a desarrollar en la trama, si son abiertos en la interpretación. ¿Cómo trabajás los títulos? Generalmente yo trato de meter allí una metáfora en los títulos del cuento. Sí, yo no hago especial hincapié en el título generalmente hasta el final. O sea, cuando ya lo tengo todo ya hecho, ya no tengo que tocarle nada, por lo menos hasta ese momento de la corrección. Seguramente que si lo leo al día siguiente algo voy a querer corregir. Pero cuando encuentro el nivel de corrección ya óptimo, según mi punto de vista, ahí pienso el título. No me pasaba así cuando concurría a talleres, donde muchas veces el ejercicio consistía en escribir con un título determinado y ciertas características que el cuento debía tener.
Al escribir por mi cuenta, o sea, espontáneamente, el título generalmente es lo último que pongo, porque es todo un trabajo el tema de titular una obra. ¿Por qué? Porque si bien uno busca que sea algo que resuma el espíritu de lo que se ha desarrollado, a mí me gusta jugar mucho con la ambigüedad de las palabras. Exacto. Entonces, muchas veces un título, como este otro del cuento escrito en futuro, que se llama El almacén es un título tal vez un poco soso, pero después le buscas la vuelta y decís, bueno, ¿por qué no? El almacén de los finales que no fueron, ¿no? De obras literarias que no fueron esos finales. Entonces, bueno, el título tiene mucho que ver con ese juego que yo me propongo a mí misma. Esta cosa de buscar una palabra o una frase que resuma lo que va a estar descrito luego, pero sin llegar a desentrañarlo por completo y que sea un poquito engañoso o ambiguo. Me parece muy interesante porque eso hace que el final también sorpresivo pegue más fuerte. Sí, sí. Personalmente digo, a veces inicio con un título, pero el cuento después también te lleva a cambiarle el título original y a dotarle de otra caracterización, de cierta ambigüedad. La verdad que, pero yo siempre le digo a los talleristas, elegir bien los títulos también es parte de una buena obra. Es interesante esto que pregunta Yolanda Montiel. Vamos a otra pregunta, porque quiero respetar las preguntas de los amigos que están allí. Dice, ¿cómo fue Rocío Acevedo, dice, ¿cómo fue el momento en que decidiste publicar? ¿Te llevó tiempo esa decisión? Tu primer libro de cuentos se llama Quiebres. ¿Cómo fue ese proceso? El proceso fue bastante rápido porque el cuerpo del libro yo ya lo tenía. No tuve que escribir para ese libro. Lo que tuve que hacer fue recopilar los cuentos que me parecía que eran más apropiados para una primera obra. Por supuesto, me hice asesorar con gente que sabe del tema, a ver que leyera mi obra y que ver si concordaba con mis elecciones, ¿no? Y fue relativamente rápido porque, lo voy a confesar, me dejé llevar por mi círculo de amistades y mis círculos de amistades literarias también, no solamente las literarias, sino las que no son literarias. Yo el año que presenté el libro, hacía 3 meses, o sea, 3 meses antes de presentar el libro, yo había ganado un concurso nacional aquí en San Nicolás, de una biblioteca popular de toda la vida de aquí de San Nicolás, que era a nivel nacional, y con un cuento que está en el libro y que está todo escrito en potencial. O sea, es todo una hipótesis el libro. La historia es una hipótesis. Nunca pasó. Esto de que a mí me gusta jugar con los tiempos verbales, ¿no? Sí. Y bueno, me dijeron, no, mirá, ¿por qué no aprovechás con esto del concurso, que ahora te están conociendo? Si el material ya lo tenés, solo te queda seleccionar y bueno, que lo vea gente que sabe de esto un poquito más y te dé su parecer. Eso fue, por eso fue relativamente rápido, porque yo el material ya lo tenía, no es que tenía que escribir para el libro, ni fue una propuesta que me llevara tiempo, simplemente tuve que seleccionar, reunir y buscar un título, por supuesto. Y me pareció ¿No trabajaste con la presión? Viste que algunos trabajan con la presión del tiempo de edición, que te piden esto. Es más por acumulación, por un trabajo que se fue acumulando con el tiempo, ¿no?
Sí, en realidad la presión vino de los que me rodeaban. Como que era el momento ideal para publicar y bueno, cedí a la tentación y dije, bueno, ¿por qué no? Si tiene que ser, que sea ahora, porque en el futuro quién sabe cómo estaremos. Así que bueno. Y querías hablar del título del cuento, hablando de vuelta de los títulos, ¿no? Quiebres, ¿eh? Sí, porque me gusta siempre, a ver, yo nunca, cuando empecé el taller literario que hice, que elegí entre las varias ofertas de la ciudad, elegí uno en particular, siempre me pareció que el corolario o la conclusión de concurrir a un taller era escribir un libro. Y siempre supe que se iba a llamar Quiebres. Después de varios meses de estar en el taller y de varias producciones semanales, por una cuestión de ejercitarnos semanalmente, tenía que ser Quiebres, porque considero que mis personajes, sobre todo los que están seleccionados en ese libro, bueno, y es una característica que conservan los cuentos posteriores a ese libro, o sea que podría haber un Quiebres 2 si quisiera, porque creo que el título lo resume perfectamente. Los personajes nunca están igual al principio del cuento que al final. Exacto. Siempre hay algo que ha pasado, físicamente, de manera espiritual, de manera psíquica, no importa de qué manera, pero todos comienzan de una manera los personajes y terminan de otra completamente distinta. O sea, hay un quiebre, hay una... No me gusta la palabra metamorfosis, que está ya tan dicha para este tipo de cosas. Me gusta más la palabra quiebre. Entonces, considero también que el lector tampoco es el mismo cuando ve un título y dice, esto tal vez me lleve por acá, y resulta que terminamos en otro lado completamente diferente. Ahí también hay un quiebre en el lector. Sí. Entonces yo creo que esa palabra era la que resumía exactamente lo que yo quería significar. Claro, y bueno, por ahí decían, ¿no? ¿Qué final inesperado? Claro, porque las reacciones de los personajes son inesperadas, son quiebres, claro. El lector, como vos decís, supone que el personaje va a hacer esto, pero hay un quiebre y hace algo totalmente inesperado, sorpresivo, y eso es atrapante, eso es atractivo, como en el caso del cuento Contramano, ¿no? Y bueno, y esa literatura es la que por ahí el lector también busca, ¿no? Los personajes con actitudes totalmente inesperadas, ¿sí? Personajes supuestamente inocentes, por ejemplo, dotados de una moral, de una moral establecida, pero que terminan quebrándola y haciendo totalmente algo inesperado, como por ejemplo cometiendo un crimen. Es atractiva esa literatura. Sí. Yo lo veo por allí, como vos decís, de los personajes que inician el cuento con una predisposición psicológica, igual que el lector, pero terminan en otro lado, increíble. Bueno, la verdad que me atrapa la conversación, por eso quiero opinar, y perdón si hablo mucho, pero la verdad que es atrapante. Sí, sí, los aportes son bienvenidos, y aparte esto tiene que ser un ida y vuelta continuo. Y bueno, entrando ya en este trabajo que vos haces de corrección también, ¿no? La reescritura, claro, la reescritura y la corrección es como un proceso que se da al mismo tiempo. Digamos, ¿te llevó mucho la reescritura de los cuentos? ¿O no? Me lleva un proceso, por ahí es diferente a lo mejor de los escritores que no se dedican a la corrección de textos ajenos. Porque como uno tiene un
una base de conocimiento que tal vez no tenga la persona que escribe espontáneamente y corrige al final, o da a otra persona para que corrija al final. Yo soy muy, muy fanática de, voy escribiendo y ya lo voy corrigiendo, no necesito tenerlo terminado. Por supuesto que al final hay otra corrección súper exhaustiva, ¿no? Por mínimos detalles. Yo hilo muy fino, por ahí se me va la mano, pero bueno, es un defecto. Eso es por el trabajo que yo hago. Sí, claro. Es por el trabajo que uno hace, ¿no? También, porque imagínate que si uno trata de corregir los textos ajenos, intenta que los propios sean lo mejor posible también. Claro. Pero es un trabajo... Pero vos sabés que yo le decía a mis amigos que me vieron corregir 25 veces mi libro de cuentos. No lo dudo. Es así. Claro, sí, viste que dicen, che, pará ya un poco, publicarlo, pero claro, siempre se encuentra un último detalle, ¿no? Pero, a ver, la corrección de la obra es ya una ocupación quizás, como vos decís, bueno, corregir obras ajenas es una ocupación distinta a la de escribir, digamos, ¿no? Por tenerle respeto al lector, ¿el escritor debe trabajar sí o sí con un corrector? O sea, ¿qué opinás de la obra que va directamente del escritor a la imprenta sin pasar por un primer lector y por un corrector? Porque a veces esos libros llegan a nuestras manos, ¿no? O sea, el escritor lo termina y ya lo lleva a la imprenta y lo publica. Bueno, es un tema que da para mucho. En primer lugar, creo que las editoriales tienen que tener, no hablo de las editoriales grandes que sabemos que tienen un cuerpo de correctores estructurado para cada rubro, ¿no? Hablo de las editoriales pequeñas, de las editoriales independientes, de las que recién arrancan o de las que están tratando de mantenerse ante toda esta adversidad que estamos pasando, ¿no? El trabajo del corrector es fundamental y es un trabajo que no se reconoce. No se reconoce. Invisible. Es invisible, pero es fundamental. Sí. Pero siempre, o sea, yo corrijo, pero si hay algo que siempre aclaro cuando alguien me viene a preguntar por el tema de la corrección de la obra, es porque tal vez han tenido alguna experiencia donde les han cambiado algo de la obra. Entonces, lo que yo explico es, yo te puedo decir dónde poner una coma para que esto suene mejor, te puedo decir dónde se pone la raya del diálogo correctamente, te puedo decir que si la persona que está hablando es español, la tenés que poner con el vosotros y no la podés poner con otro pronombre por una cuestión de estilo y de verosimilitud por sobre todas las cosas, ¿no? El trabajo del corrector es fundamental y sin embargo hay tantos libros en el mercado que no han pasado por ese filtro que nos encontramos con obras que podrían ser monumentales por lo que tocan, por lo que desarrollan, por cómo están concebidas y que sin embargo están opacadas por el solo hecho de no haber sido corregidas por alguien que se dedica a eso. Claro. Te pregunto, te interrumpo, perdona la interrupción. No, por favor. ¿El lector rechaza la obra que tiene, por así decirlo, errores, ya sean gramaticales? ¿Rechaza la obra? ¿El lector? El lector, sí. Yo pienso que muchas veces tal vez la rechace. No es mi caso. Yo no la rechazo. Yo leo todo. Sí, por supuesto, voy maquinando a medida que voy leyendo, ¿no? Que esto tendría que estar así. Pero cuando yo empecé a hacer corrección y tutoría,
me encontré con un obstáculo a nivel personal del que me costó bastante salir. ¿Por qué? Porque al estar dedicado a la corrección, uno, cuando lee textos ajenos, precisamente con ese objetivo, está con las luces prendidas para todos los detalles, ¿no? Y no es una sola lectura la que hace el corrector. Sí, exacto. Primero va a mirar los tiempos de verbo, primero va a mirar si está el punto bien colocado. O sea, son infinitas lecturas, depende qué es lo que estés buscando corregir. No es que en una vas a encontrar todo, eso es imposible. Claro. Sí. Me topé con que cuando yo leo, que leo por placer, también seguía haciendo el trabajo. Entonces, mis libros están escritos. Mis libros, los que son de mi propiedad, no lo que yo he escrito, están acá, es tachado, le agrego esto, le pongo la tilde que le falta. Me costó mucho desprenderme del trabajo cuando leo por placer. Claro. Lo he logrado. Ya no escribo los libros con las correcciones, pero sí las noto de acá a la legua como si tuvieran luces coloradas prendidas de manera intermitente. No sé, claro. Ahí suena feo que lo diga, poco humilde, pero esa es la habilidad que tengo y bueno, es como que difícilmente se me va a pasar el error. Si se me pasa en la segunda, tercera, cuarta o en la 25ª, como en tu caso, la vas a encontrar. La vas a encontrar. El objetivo es tener el texto de la manera más acabada posible. Sí. Julia Raquel Jardón dice, los errores en un libro son como ruidos molestos. Y me acuerdo de mi primer libro, una anécdota, ¿no? Un libro de poesía, un poemario. Y recuerdo cuando el imprentero me miraba como diciendo, listo, ya tengo que apretar el botón de publicar, digamos, ¿no? Pero claro, uno le tiene tanto respeto al lector que quiere que su obra no tenga, digamos, este tipo de ruidos molestos, este tipo de errores, tanto en el diseño. Yo también por ahí veo algunas tapas de libros que son muy objetables, digamos, ¿no? También, que es la primera imagen que tiene el lector del libro, la tapa, la contratapa, ¿no? Y a veces también, yo le digo a los talleristas, la tapa produce rechazos si no está bien elaborada, bien trabajada, digamos, ¿no? Bueno, sí, a ver, si vos vas a una mesa de una librería donde tenés varios expuestos, lo que te va a llamar la atención es el diseño del libro, primero, más allá de lo que diga adentro. Claro. Si lo que dice adentro es muy valioso, pero está en un contenedor, en un soporte que no es atractivo, y no lo vas a mirar. No le vas a leer la solapa, ni la contratapa, ni vas a mirar las hojas, ni lo vas a oler. Claro. Más allá de que sean puras pavadas lo que diga adentro. Es muy atractivo. Y ese también es un trabajo muy importante, el del diseño. Pero sí. me quedó algo trunco con respecto a esto de la corrección, que es que la persona que te busca para corregir tiene que tener claro, por lo menos en mi caso, que yo no le voy a tocar la esencia de lo que escribió. A ver, si en el final el mayordomo mata al gerente, y yo no le puedo decir al escritor, y no, el gerente tiene que matar al mayordomo, porque me estoy metiendo con su obra y merece todo mi respeto. Yo puedo hacer que llegue a ese crimen de la mejor manera, redactado, con más suspenso, con menos suspenso, pero no le puedo tocar lo que quiere contar. O algunos correctores hacen eso también, se meten con la obra. Y eso sí, no está bueno. bien. Yo recuerdo incluso en algunos poemarios, errores de diseño donde se metían, por ejemplo, con la versificación que le había dado el poeta a su poema, digamos, ¿no? Y ahí, claro, ya hay una intervención ajena al autor
digamos, no corresponde, ¿no? No, Eugenia ¿sí? Eugenia Martínez Treves dice, sin una acertada corrección se corre el riesgo de que no se interprete cuál es la intención del escritor también, ¿eh? O sea, no toquemos la obra, la podemos corregir, pero no tocar la intencionalidad del autor. Tal cual, eso es fundamental, fundamental. Muy interesante lo que estamos charlando, la verdad que se presta para mucho, para mucha conversación. Sí. Me gustaría tener tu parecer en algún momento en el taller literario que coordino, ya lo hablaremos, porque ¿Cómo no? la verdad que es muy, muy interesante. Con mucho gusto. Vamos a una última lectura, Marcela, y vamos finalizando con esta entrevista. Gracias a todos los que están allí con sus aportes, con sus comentarios. La verdad que muy interesantes las preguntas de nuestros seguidores. Bien, este cuento se llama Hotel Alojamiento. Tiene un epígrafe de Marosa di Giorgio. Todos dormían juntos o abrazados. Cuando se hallaba sobrepasado de emociones negativas, se iba de casa con alguna excusa tonta, pero válida. Pasaba a buscar al amor clandestino y permanecían unas horas en el motel de las afueras. Siempre la misma habitación para dedicarse al sexo desenfrenado del que ambos disfrutaban. En estas circunstancias, él era el centro de atención y de goce. Al fin alguien que no cuestionaba, que solo se limitaba a amar sin comentarios ni exigencias. Su amante no era como su mujer. A decir verdad, era exactamente lo contrario. A veces se encontraba con las dos en sueños, en esas madrugadas en que fantaseaba con dormir los tres juntos y abrazados. Eso le regalaba un aire de venganza. Si bien al principio los encuentros eran esporádicos, iban haciéndose más frecuentes a medida de la necesidad masculina. Sujeto y amadora empezaban a verse cada vez más. Él nunca supo si la señora de la casa sospechaba algo, así que comenzó a dejar indicios y a respirar rebeldía. Aquellos sueños de abrazos promiscuos y caricias compartidas pasaron a ser recurrentes y él empezó a manifestar alucinaciones, primero en situaciones íntimas y después en su dominada vida diaria. Ya no se mostraba tan perfectamente sumiso. Ya no era perfecto para esa esposa tiránica. Creo que fue en otoño. Una tarde de vientos airados entraron en el hotelucho de cartel desagradable. El cuarto acostumbrado, que olía a claveles sucios, les dio la bienvenida en horario de siesta. La amante se dejó hacer, con la mirada fija en el espejo del techo. Una música blanca huía de los parlantes colgados en desnivel. Y en el momento supremo, entre silencios auténticos y gemidos unilaterales, sintió que se debía a su mujer legítima. Las voces internas peleaban con órdenes contradictorias, mientras golpeaba intermitentemente su cabeza contra las almohadas. Abandonar esa segunda vida era el mandato de los fantasmas. Cuando la seguridad volvió a su mente, dejó a su amiga tendida sobre la cama, apagó la luz penumbrosa y abrió la puerta de la despedida. Subió al auto, encendió la radio y por el camino, fangoso todavía por la lluvia de la noche, por primera vez tomó conciencia de su infidelidad y reconoció que estaba enfermo. 5 minutos después, la encargada de la limpieza entró a hacer su trabajo. Cubierta con la manta de amores furtivos y decapitada, encontró a la muñeca tamaño natural. Aún estaba en silencio mirando al techo. Yo la verdad lo dejo ahí porque
O sea, no hay lugar al comentario porque ha sido tan interesante el cuento y Sí, muy tiene interesante. su cuota de tragicómica que la verdad que es muy Totalmente. atractivo, ¿no? Lo de la muñeca me parece espectacular. Marcela, esto de los decálogos, de los consejos a los escritores, ¿te cabe o no? Porque siempre le pedimos consejos o sugerencias a los invitados para los jóvenes escritores, los que recién se están iniciando en la escritura literaria, ¿no? Y decálogos hay un montón, y bueno, Quiroga, Poe, bueno, Sí, y muchos hasta Cortázar, muchos contradictorios. decálogos, ¿no? Sí, sí, y muchos hasta contradictorios. Sí, 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 sí. ¿Cómo te van con los consejos o los tips, como se dice ahora? Sí, a mí la palabra consejo mucho no me agrada, pero me gusta la palabra sugerencia, que es con la que yo suelo Mm, trabajar con la gente que se acerca a que yo la ayude. La sugerencia para aquel que quiere escribir es que escriba. No importa qué, no importa cuánto, no importa cómo, que escriba. mm, Necesita escribir, pues que escriba. Que eso. no se limite. Que si tiene que contar cosas políticamente incorrectas, que lo haga, no importa. Acá en la literatura todo tiene lugar. En la Mm, literatura de ficción, ¿no? Estamos hablando. Eh, la persona que tiene necesidad de escribir tiene que escribir. Vaya a un taller, no vaya a un taller, acuda a una tutora, mm, haga solo y vaya a una correctora. Eh, si tiene que escribir, que escriba, que no se limite, que no se deje amedrentar por las críticas que mm, siempre surgen negativas, ¿no? Pero que tampoco se tome muy a pecho todo lo beneficioso que le digan, porque eso mm, también es dañino. O sea, que mm, trate de buscar un equilibrio entre lo negativo y lo positivo. A veces es fácil, a veces no. Pero que escriba. Yo creo que escribir. Si quiere mm, publicar o no, eso lo puede decidir después, pero si tiene necesidad de escribir, que lo haga en el soporte que quiera, en el teléfono, en la computadora, en una tablilla de madera como a la antigua o mm, sobre papel. El tema es que dé rienda suelta a lo que necesita expresar. Y eso es fundamental, que alguien que quiera mm, expresarse lo pueda hacer y nadie lo limite, más allá después de las estructuras, de las técnicas y de las correcciones posibles, si es un mm, trabajo que va a ser editado, ¿no? claro. Pero no, que no tenga límites, que no tenga límites y que siempre Mm. tenga actitud de aprendizaje. Eso es fundamental también. No sabemos todo, no podemos aprender todo. Claro. Es un aprendizaje continuo. Y guardarnos el ego en el bolsillo, ¿no? Sí, Es es también. difícil, es muy difícil, muy difícil. Eso también da para una tertulia larga y tendida. Es un Sí. tema Mm, apasionante también. mm, Sí, un poco de ego hay que tener, no digo que no, pero cuando es desmedido, no es bueno porque los golpes después cuando nos caemos son un poquito más fuertes que si estuviésemos claro. más cerca del piso. Entrevistón con Marcela Treves. Gracias, Marcela. Te comprometo para el miércoles que viene, si podés, ya lo charlaremos en algún momento. Sí, como no, con muchísimo gusto. Pero la verdad que hemos aprendido mucho. Yo todos los jueves y los sábados me sorprendo por la diversidad, la calidad de los entrevistados, a quienes en algunos casos conozco y en otros casos no. Pero decirte que hoy aprendimos mucho de vos. Yo siempre digo que estas entrevistas tienen mucho de taller, Sí, sí, es verdad.
que la verdad que son muy interesantes las entrevistas orientadas en ese sentido. Y bueno, agradecerte tus lecturas, agradecerte tu predisposición. Los Infames estamos muy agradecidos con vos. Y bueno, prometerte que en algún momento te vamos a molestar de vuelta para estar por aquí. Sí, cómo no, con muchísimo gusto. Esto de la literatura es apasionante. Así que cuando quieran, son bienvenidos. Y bueno, quiero agradecerles ahora yo a ustedes el espacio. Y es cierto lo que decís de la parte pedagógica de estos encuentros, ¿no? Porque yo también aprendo mucho de las entrevistas que vos has estado realizando hasta el momento. Siempre es interesante conocer la cocina de quien escribe, ¿no? Uno puede tomar cosas o no, pero siempre aprende y compara y aprende por sobre todo, que eso es maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela, en ese camino estamos. Gracias, Marcela, y hasta un próximo encuentro. Nos despedimos hasta un próximo encuentro. ¿Cómo no? Ahí pasaba entonces Marcela Treves, la verdad, muy, muy interesante. Todos los tramos de la entrevista, la verdad que hemos aprendido mucho. Dice Rocío Acevedo, excelente entrevista, dice un placer escuchar sus relatos. Bueno, lo que viene el próximo sábado, vamos a volver a la poesía correntina, con Estefanía Ceballos, vamos a estar gran poeta de Corrientes, vamos a estar indagando un poco en toda su obra. Entonces vamos a estar allí el próximo sábado a las 20 horas. Apoyen el ciclo literario Los Infames, síganos, traten de dar aliento, porque el ciclo tiene que mantenerse con el tiempo, así que siempre es necesaria la participación y el aliento de todos ustedes. Bueno, entonces el próximo sábado vamos a estar con Estefanía Ceballos, nos estamos viendo, a cuidarse, a quedarse en casa, a mantener la distancia social y por supuesto a contribuir con este momento que estamos pasando. Un abrazo y nos vemos el sábado. Chau, chau, chau.